El olor a madera vieja y polvo flotaba en el aire, como si cada rincón de la casa albergara un secreto que se negaba a ser revelado. Afuera, el sol del atardecer proyectaba un dorado melancólico sobre las estrechas calles del barrio de El Carmen, en Valencia. Las campanas de la catedral resonaban perezosamente, recordándole que otro día se acercaba a su fin, y para Isabel Martín, de 63 años, todos los días eran iguales. Sentada en el sillón de terciopelo verde heredado de su madre, Isabel observaba el juego de luces y sombras en las paredes desconchadas del salón. Ese pesado silencio, roto únicamente por el tic-tac de un viejo reloj de pared, había sido su único compañero desde que su esposo, Antonio, falleció 2 años antes, víctima de un infarto fulminante. Desde entonces, la casa, una mansión de 2 plantas construida a principios del siglo XX, parecía haberse encogido a su alrededor, como si los pasillos fueran más estrechos y los techos más bajos. Se levantó lentamente, sintiendo un ligero crujido en las rodillas, y se acercó a la ventana. Afuera, un grupo de turistas pasaba riendo, encabezados por un joven que señalaba las fachadas góticas y contaba historias de reyes y batallas. Isabel corrió la cortina. Para ella, la vida estaba afuera, y ella ya no formaba parte de ella. Ese día, una gotera persistente en un rincón de la sala la convenció de que necesitaba renovar, al menos ese espacio. No era solo estética, era una necesidad. El yeso empezaba a desmoronarse y la humedad dejaba manchas oscuras que se extendían como heridas. Llamó a Miguel Torres, un pintor de confianza que había trabajado en varias casas antiguas del barrio. Miguel llegó poco antes del mediodía, con escaleras, pinceles y una radio portátil que a todo volumen resonaba con viejos versos y boleros. «Señora Isabel, empecemos por bajar los cuadros para que no se estropeen, ¿vale?», dijo Miguel, subiendo ya por la escalera. Isabel lo observó mientras los quitaba uno a uno. Pequeñas nubes de polvo se alzaron, revelando rectángulos más claros en la pared, huellas del tiempo y del sol. Pero fue cuando Miguel llegó al gran cuadro central, un óleo de un artista local que representaba la Plaza de la Virgen a principios del siglo pasado, cuando algo extraño ocurrió. El cuadro estaba sujeto con más fuerza que los demás, como si la pared quisiera retenerlo allí. Miguel tiró con cuidado, y detrás de él, un trozo de papel amarillento se desprendió y cayó al suelo, deslizándose lentamente hasta detenerse cerca de los pies de Isabel. Se agachó para recogerlo. Era una fotografía. Pequeña, descolorida, con los bordes ligeramente quemados por el tiempo. Mostraba a 3 personas, una joven con un vestido rojo, un hombre con boina y un bebé en brazos. Isabel se quedó sin aliento. Reconoció de inmediato la sonrisa de la mujer. Era su madre, Carmen Ruiz. Pero el hombre no era su padre. El silencio, ya de por sí pesado, ahora resultaba sofocante. Miguel, al notar su reacción, le preguntó si todo estaba bien, pero Isabel simplemente le hizo un gesto para que siguiera trabajando. Apretó la foto con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Una inquietud comenzó a crecer en su interior, algo entre la curiosidad, el miedo y la extraña certeza de que la imagen no debería estar allí. Alzó la foto a la luz de la ventana. El bebé de la imagen tenía una mirada serena, y por un instante, Isabel se vio reflejada en ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. En el reverso, había algo escrito a bolígrafo, con la tinta casi desteñida por el tiempo. No lo leyó. Todavía no. Como si supiera instintivamente que, al hacerlo, algo cambiaría para siempre. Afuera, un acordeón empezó a sonar, mezclándose con el olor a paella que llegaba de un restaurante cercano. Pero para Isabel, el mundo se había detenido. Solo quedaba esa foto, el marco desplazado y la repentina sensación de que toda su vida podría haber estado construida sobre un secreto. Y por primera vez en años, el silencio en la casa no estaba vacío. Se sentía lleno de preguntas que exigían respuestas. La escalera de aluminio permanecía abierta en medio de la habitación, y Miguel, con su habitual calma, pasaba una llana por la pared húmeda. El sonido metálico al raspar el yeso resonaba como un ritmo irregular, mientras Isabel permanecía sentada a la mesa, con la fotografía aún entre los dedos. Por mucho que intentara concentrarse en la obra del pintor, sus ojos volvían una y otra vez a esa imagen que parecía latir con vida propia. «Señora, este rincón está muy deteriorado. Creo que tenemos que quitar todo el yeso y volver a hacerlo», dijo Miguel, interrumpiendo sus pensamientos. Asintió mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte.
Cada vez que miraba a la mujer del vestido rojo de la foto, un recuerdo lejano afloraba, el sonido de una risa ahogada, el olor a agua salada mezclado con azahar y la voz de su madre llamándola por su nombre cuando era pequeña. Pero el hombre de la boina, eso era un enigma. Miguel retiró los cuadros y muebles restantes de la pared, dejando al descubierto manchas oscuras que se extendían como venas. Isabel se levantó y fue a un aparador a buscar una caja de cartón, donde guardar temporalmente los cuadros. Mientras ordenaba los marcos, notó algo curioso. El marco del gran cuadro que ocultaba la foto tenía un ligero desgaste interno, como si lo hubieran movido muchas veces. «Miguel, ¿crees que alguien puso esa foto ahí a propósito?», preguntó, intentando parecer despreocupada. Él se encogió de hombros. «En las casas antiguas, encuentras cosas así, cartas, monedas, fotos. A veces la gente guarda secretos en las paredes». La palabra secretos flotaba en el aire como polvo suspendido en la luz. Isabel sintió un escalofrío. Guardar una foto detrás de un cuadro, en un lugar tan alto y difícil de alcanzar, no parecía olvidar. Era como esconderse. En ese momento, la radio portátil de Miguel cambió a una emisora local que transmitía un programa de memoria. Una mujer al teléfono relataba recuerdos de la infancia de los años 60, describiendo paseos en barco por la Albufera de Valencia y picnics al atardecer. Isabel se quedó paralizada. La palabra Albufera despertó algo en ella. Su madre rara vez mencionaba ese lugar, siempre con un brillo extraño en los ojos, como si hablara de un paraíso perdido. Decidida a comprender, Isabel finalmente dio la vuelta a la fotografía y leyó lo escrito en el reverso: 8 de mayo de 1962, Albufera de Valencia, para que nunca lo olvidemos. Su corazón se aceleró. 1962. Solo tendría un año. ¿Por qué su madre estaría con otro hombre y no con su padre en esa fecha? ¿Y por qué escribiría algo tan definitivo? Miguel rompió el silencio. «Señora, ¿está segura de que quiere que pinte esta pared ahora? A veces, cuando uno empieza a descubrir cosas viejas, aparecen más», dijo, como si lanzara una advertencia un tanto supersticiosa. Isabel miró la pared desnuda, el cuadro inclinado y la foto. Una parte de ella quería simplemente ignorarlo, pintarlo todo y seguir adelante. Pero otra parte, más fuerte, sabía que si lo dejaba ir, nunca volvería a encontrar la paz. «Pinta, Miguel, pero deja ese rincón para el final», respondió con voz más firme de lo que esperaba. Él volvió a su trabajo e Isabel guardó la foto en el bolsillo de su abrigo. La textura áspera del papel contra su palma era como un recordatorio constante. Sintió que, desde ese momento, la reforma de la casa había dejado de ser solo goteras y paredes desconchadas. Era, de hecho, el comienzo de una renovación mucho más profunda, la de su propia historia. Mientras el olor a pintura comenzaba a extenderse por la habitación, Isabel volvió a mirar el reverso de la foto y susurró para sí misma: «Para que nunca olvidemos». Bueno, pues yo no olvidaré. Lo averiguaré. Y, sin saberlo, acababa de abrir la primera puerta de un laberinto que cambiaría por completo su visión de sí misma, de su familia y del pasado que siempre creyó conocer. Miguel raspó el yeso con la paciencia de quien conoce el temperamento de las casas antiguas. Cada pasada de la llana desprendía una fina capa de cal, dejando al descubierto capas como anillos de árboles. Isabel, con la fotografía ya guardada en el bolsillo del abrigo, seguía sus movimientos como quien observa a un arqueólogo desenterrando un tiempo que nunca volvería. Hasta que algo, frágil y tembloroso, apareció atrapado entre la madera del listón y la pared, una esquina de papel, amarillenta como pan duro, ondulada por la humedad. «Cuidado», murmuró Isabel, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Miguel se detuvo. Con la llana, trazó un suave contorno y liberó el documento oculto. Era un sobre fino como una cebolla, sellado no con pegamento, sino con 2 puntos de cola vegetal, como si alguien hubiera improvisado un sello. El tiempo lo había vuelto a pegar al mortero. En la solapa había un sello violeta descolorido: Estudio Fotográfico Gutiérrez, calle Cádiz, 27 Ruzafa, Valencia. El corazón de Isabel latía de otra manera. La calle Cádiz estaba a 15 minutos, un barrio por el que había paseado incontables veces sin percatarse de que una parte de su historia yacía latente entre las paredes de su casa. Con las manos limpias, Miguel le entregó el sobre. La textura era delicada, quebradiza. Isabel respiró hondo antes de abrirlo. Dentro había 3 cosas: un recibo doblado,
un fino trozo de papel con marcas de carbón y una servilleta grasienta de restaurante, de esas con el nombre impreso en azul. El primer objeto, el recibo, llevaba la fecha del 8 de mayo de 1962 y la anotación, sesión de retrato, una copia 10x15, señora C. Ruiz, pagado. El segundo parecía papel carbón de los copistas. Al sostenerlo a contraluz, Isabel pudo leer, en el reverso, impresiones de palabras escritas décadas atrás. 2 letras sobresalían como un susurro, JH. La servilleta le arrancó una media sonrisa de incredulidad. La Pepica Playa de la Malvarrosa. El viejo logo, un molinillo y el dibujo de unas gafas. En la esquina, un bolígrafo había dejado un garabato apresurado. Paella de 3 a 1 de la tarde. Isabel cerró los ojos un instante, y los recuerdos le devolvieron el olor a sal y azafrán, la brisa fresca de la orilla, el sonido de las sillas sobre el suelo de baldosas. A su madre le encantaba hablar de la Malvarrosa, y cuando lo hacía, su mirada se perdía, como quien observa un horizonte que nadie más podía ver. Señora, esto parece una cápsula del tiempo, comentó Miguel, con un respeto inusual en las obras. Isabel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Si la foto era una semilla de duda, ese sobre era la raíz que afloraba a la superficie. Todo allí decía, intencionado, el estudio, el recibo, la fecha que coincidía con el reverso de la fotografía, la servilleta marcada como prueba de un almuerzo que no figuraba en los álbumes familiares. Y, sobre todo, las iniciales JH, como un fantasma que firma su presencia sin atreverse a decir su nombre completo. Puso los papeles sobre la mesa e, instintivamente, sacó una hoja blanca para colocarla debajo del papel carbón. Con un lápiz, comenzó a frotar suavemente, como había aprendido en las clases de dibujo del Instituto San Vicente Mártir décadas atrás. Poco a poco, líneas latentes reaparecieron. Eran fragmentos, Albufera, antes del atardecer. Carmen, no ten. Lucharé, pero lo haré bien. Y, al final, la misma frase que la hería y la adormecía a la vez, para que nunca olvidemos. Un temblor recorrió sus dedos. No era solo la posibilidad de un amor prohibido, era la sensación de que su madre había dejado un mapa, una ruta de pistas deliberadamente dispersas para que, algún día, alguien, ella misma, encontrara el camino de regreso a la verdad. El recibo indicaba el estudio en Ruzafa, la servilleta, la Malvarrosa, las palabras, la Albufera. 3 puntos en una ruta tan valenciana como los naranjos en flor en primavera. Miguel, puedes pasarte hoy. La voz de Isabel era baja pero firme. Tengo que irme. Claro, señora. Lo dejo aquí y vuelvo mañana. Cogió el sobre, guardó la fotografía en el mismo bolsillo y se recogió el pelo, un gesto automático cuando necesitaba pensar sobre la marcha. Antes de irse, se volvió hacia el cuadro apoyado en el suelo. La Plaza de la Virgen en la pantalla parecía observarla, cómplice. Pensó en el sonido de las mascletas durante las fallas, en la ciudad entera vibrando con explosiones de luz y pólvora. La vida podía estallar en cualquier momento, a veces de alegría, a veces de verdad. En la puerta, respiró el cálido aire de la tarde y oyó el bullicio del barrio mezclado con el lejano rasgueo de una guitarra proveniente de algún patio. Caminó hacia Ruzafa con pasos cortos y decididos. Tras ella, la casa permanecía abierta, sus paredes heridas revelando sus entrañas, como si, por fin, pudieran contar lo que habían visto. Isabel aún no lo sabía, pero cada detalle de aquella cápsula, el sello violeta, el papel carbón, las 2 iniciales, sería la contraseña para la siguiente puerta. Y la siguiente, porque cuando un secreto decide respirar, nada detiene el aire antiguo que intenta convertirse en viento. Para que nunca olvidemos, repitió, mientras la sombra de la catedral se extendía sobre las piedras. Y, por primera vez, la frase no sonó a lamento. Sonó a llamada. Ruzafa olía a café recién hecho y azahar. Isabel caminaba por la calle Cádiz con el sobre en el bolso, con el corazón acelerado. Donde antes estaba el estudio fotográfico Gutiérrez, un toldo nuevo anunciaba ahora una tienda de bicicletas urbanas. Sin embargo, sobre el escaparate moderno, las letras desgastadas de un viejo letrero persistían, como cicatrices de tinta, Gutiérrez. La vida cambia las fachadas, pensó, pero los nombres tardan más en desvanecerse. Junto a ella, una estrecha puerta de madera crujió, apenas cerrada. Atelier Pilar Costura y Arreglos. Isabel llamó. Una mujer menuda,
con el pelo recogido con pinzas y una cinta métrica alrededor del cuello, apareció con una sonrisa que mezclaba curiosidad y cautela. Sí. Disculpe. Busco el estudio Gutiérrez. Isabel mostró el sello morado. Ay, hija. Don Emilio murió hace muchos años. La mirada de doña Pilar se suavizó. Su nieto, Javier, se llevó los archivos. Hay una imprenta en la esquina del Literato Azorín. Impresiones Gutiérrez. Isabel le dio las gracias y lo siguió. Cada paso parecía desprender viejas capas de polvo en su interior. Al entrar en la imprenta, la recibió el olor a papel y tinta. Detrás del mostrador, un joven de barba corta y mirada atenta levantó la cabeza. Buenos días. Busco a Javier Gutiérrez. Tengo esto. Abrió el sobre. El viejo matasellos parpadeó al volver a la luz. Javier giró el papel con cuidado, como si sostuviera un pájaro. El respeto en su gesto la tranquilizó. Es de mi abuelo. Él lo anotaba todo. Si quieres, podemos ver los libros de registro. Fueron al fondo, donde había estanterías con cajas etiquetadas durante décadas. Javier sacó un grueso volumen, encuadernado en vinilo y cuero, de 1962, escrito a bolígrafo. El sonido del plástico al golpear la mesa fue un chasquido en el aire. Página tras página, nombres, fechas, tamaños, boda, comunión, retrato. Hasta que, como una aguja encontrando el surco justo en el vinilo, allí estaba. 8 de mayo de 1962, señora Carmen Ruiz, retrato con bebé, copia 10x15 pagado. Acompañante, J.H. Las letras danzaban ante los ojos de Isabel. Carmen Ruiz. La madre. Con bebé. Ella. Y J.H. Las mismas iniciales que se desprendían del papel carbón. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un escalofrío en la nuca, calor en las manos, la misma sensación de cuando el mar avanza más de lo debido y la ola le roza el estómago. J.H. La voz se le quebró. Mi abuelo a veces escribía iniciales cuando el cliente pedía discreción. Javier adelantó unas páginas. A veces dejaba pistas en los márgenes. Y señaló un rincón diminuto, casi invisible. Malvarrosa 13 la pepica él paga. La imagen de la servilleta en el sobre le dio un vuelco en la mente. Todo empezaba a encajar con ese cruel, lista. Un recuerdo que no era un recuerdo, más un olor que un hecho, la invadió. El aroma a azahar, su piel salada después de la playa, su madre cantando suavemente mientras cortaba una rebanada de rosquilleta. Para que nunca olvidemos, había leído en el reverso de la foto. ¿Quién quería recordar? ¿Su madre? ¿El hombre? ¿Ambos? ¿Y por qué alguien necesitaba ocultar eso detrás de un cuadro? Javier se aclaró la garganta, respetando su silencio. Hay algo más. Sacó una caja de negativos en sobres translúcidos. Mi abuelo numeraba las sesiones. Buscó hasta que su dedo se detuvo en el código A62108. Si está intacto, puedes escanearlo. Isabel contuvo la respiración. Sacó el sobre como quien saca un billete de la suerte. Dentro, una tira de negativo, marcada por los años, pero viva. A contraluz, pequeñas ventanas oscuras revelaban figuras. Una mujer con un vestido que, incluso boca abajo, parecía rojo, un bebé en brazos, la línea temblorosa de una sonrisa que reconocería en cualquier lugar, y, en un rincón, un perfil con una boina que dolía mirar. «Puedo hacer un escaneo rápido», ofreció Javier en voz baja. Sin compromiso. Solo para ver. Isabel sintió una oleada de culpa por el padre que la había criado, por Antonio que siempre la había tomado de la mano, por abrir cajitas que tal vez deberían haber permanecido cerradas. Pero de inmediato surgió algo más grande, el derecho a saber quién era. La verdad no borra los amores, los reubica. Hazlo. Y al decirlo, oyó su propia firmeza con sorpresa. La máquina se encendió. El escáner funcionó lentamente, liberando píxeles como polvo cósmico. En la pantalla, la imagen apareció lentamente, surgiendo de la nada. Carmen Ruiz, joven, con unos ojos que aún no había aprendido a ocultar. Ella, un bebé, con la mano apretada en un puño obstinado. Y, a su lado, un hombre de piel bronceada, barbilla pronunciada, boina ladeada. Julián, intuyó, sin saber aún su nombre completo. El fondo era un estudio sencillo, pero el suelo estaba cubierto de arena, como si viniera directamente de la playa. Isabel se llevó la mano a la boca. Era hermoso y devastador. De repente, un recuerdo lejano la asaltó,
una vieja frase que su madre había dicho una vez frente al televisor, cuando proyectaban la albufera al atardecer: hay lugares donde la verdad se siente en paz. En aquel momento, la encontró poética. Ahora, parecía una contraseña. ¿Puedes enviarme ese escaneo?, preguntó, buscando en el bolsillo las gafas que siempre olvidaba. Claro. Javier anotó el correo. Y dudó: hay alguien que podría saber más. Doña Mercedes, que trabajó con mi abuelo. Viene los jueves a organizar los álbumes. El jueves era pasado mañana. Isabel asintió. Al salir de la imprenta, la luz de Ruzafa parecía más brillante, como después de la lluvia. Su cuerpo aún temblaba, pero su paso era decidido. En algún lugar entre el estudio que ya no era estudio, la playa de la Malvarrosa y las aguas de la Albufera, su historia esperaba, con los brazos cruzados, diciendo: ¿qué tal? En su bolsillo, el sobre rozó su palma como un corazón antiguo. A62-108. Para que nunca lo olvidemos, repitió, y por primera vez, la frase no dolió, quemó. Era algo más, una cerilla encendida en la noche. La frase escrita en el reverso, para que nunca olvidemos, resonaba repetidamente en los oídos de Isabel mientras el tranvía se deslizaba hacia el mar. El atardecer tiñó Valencia de naranja, y la brisa salada anunció la Malvarrosa mucho antes de que viera la línea azul del Mediterráneo. Al bajar, el olor a arroz tostado con socarrat, ajo y azafrán la atrajo como una cuerda invisible. Se oía música suave en los kioscos, risas, niños corriendo con los pies llenos de arena. La ciudad parecía tranquila, salvo por el corazón de Isabel. La fachada blanca y azul de la Pepica apareció como un destello de su memoria. El viejo logo, las letras orgullosamente dibujadas, el toldo desplegado. Por un instante, casi vio a una Carmen Ruiz más joven empujando la puerta con un bebé en brazos. Empujó la suya y entró. La habitación era espaciosa, con azulejos brillantes, fotografías antiguas en las paredes, toreros, pintores, parejas sonriendo a cámaras que ya no existen. Un maitre con camisa impecable se acercó, calibrando la serena prisa de alguien acostumbrado a historias pidiendo mesa. Buenas tardes, señora. Mesa para uno. En realidad, busco algo. Isabel levantó la servilleta vieja con el logo del restaurante. Es de 1962. El hombre sostuvo el papel con respeto, como quien recibe una herencia. Soy Vicente. Llevo 44 años trabajando aquí. Una sonrisa torcida. 62, ay. Ni siquiera había nacido, pero hay discos. La Pepica nunca olvida. La condujo al fondo, donde una vitrina contenía algo más que vasos, cuadernos de tapa dura, con fechas en los lomos. Vicente llamó a doña Amparo, una mujer de paso firme que llegó limpiándose las manos en el delantal. Dice 8 de mayo del 62, explicó Isabel, mostrando también el recibo del estudio. Amparo sacó un volumen marcado como 1958-1964, y, con la delicadeza de quien descifra partituras, empezó a hojearlo. Nombres, mesas, pedidos, precios, arroz a banda, alipebre, clochinas. Hasta que la punta de su dedo se detuvo. Toma. Giró el libro para que Isabel lo viera. 08/05 mesa 7 3 personas, señora C. Ruiz paga J. Herrera. Paella, 3, pan, vino blanco, refresco. El mundo se quedó en silencio por un instante. C. Ruiz. La misma C de Carmen. Y allí, por fin, una especie de respuesta a las iniciales que resquebrajaban el papel carbón. J. Herrera. El nombre que flotaba como una brisa fría, ahora de pie, diciendo: aquí estoy. ¿Guardas fotos? La voz de Isabel se fue apagando, pero no se acobardó. Vicente señaló una pared cubierta de marcos. Había retratos oficiales e instantáneas de tiempos pasados. Doña Amparo caminó por un pasillo estrecho y regresó con una caja poco profunda. Dentro había fotografías en blanco y negro, con las esquinas redondeadas, algunas con anotaciones a lápiz. Isabel se puso guantes desechables, como le habían indicado, y empezó a buscar. En la sexta o séptima imagen, un fragmento del pasado le mordió el corazón. Una joven con un vestido que solo podía ser rojo, el pelo recogido, un bebé en brazos. A su lado, un hombre con boina, la piel de alguien que pertenece al sol, y, detrás, el toldo de la Pepica y un reluciente trozo de mar. En el reverso, una línea: mesa 7 Carmen.
Es una de esas fotos que el fotógrafo ambulante tomó en la puerta, explicó Vicente. Antes era común. Isabel se llevó la imagen a la cara, como si acercarla pudiera acortar la distancia de 63 años. Pensó en el padre que la había criado, en el cuidado silencioso con el que siempre cortaba su naranja en gajos perfectos. Pensó en Antonio, en las mañanas de horchata en el mercado central. Pensó en su madre y en todo lo que tuvo que enterrar para sobrevivir en una época que no perdonaba las desviaciones del guión. El dolor llegó con respeto, sin acusar, sin absolver, simplemente reconociendo la complejidad del amor. Señora, doña Amparo le puso la mano en el brazo. Herrera es el apodo de los pescadores de la Albufera, sobre todo del Palmar. Muchos venían aquí después de pescar o antes del atardecer. Si J. Herrera pagó la cuenta. Expulsó la hipótesis como quien apaga una vela, era de la casa. La palabra Albufera abrió de nuevo el mapa, el recibo del estudio, la servilleta, la nota en el libro, la frase del dorso, el escaneo del negativo. Todo apuntaba al mismo eje: playa, foto, lago. Un triángulo perfecto de un día que cambió destinos. ¿Sabes dónde puedo encontrar a alguien que recuerde aquellos tiempos?, aventuró Isabel. Vicente intercambió una mirada con Amparo, una vieja conversación que se desvaneció sin palabras. Muchos de los que supieron ya no están. Amparo se mordió el labio. Pero los viejos cuentan historias donde aún hay verdad. Temprano por la mañana, en el mercado de Colón, hay un grupo de jubilados que se reúnen cerca del puesto de flores. Lo recuerdan todo. Pregunta por don Ernesto. Y, si quieres ir directo a la fuente. Señaló, como bendiciendo un camino, el Palmar. Isabel le dio las gracias. Vicente envolvió una copia de la foto en papel fino, para no herir el recuerdo. Al salir, la noche ya teñía de lilas la malvarrosa. El mar respiraba profundamente, ella también. Apretó contra su pecho la caja con la imagen, la servilleta, el recibo, sus talismanes. Dio unos pasos sobre la arena fresca. A lo lejos, el balneario Las Arenas brillaba como un barco anclado. Por primera vez, la frase del verso adquirió una segunda mitad, no escrita pero clara. Para que nunca olvidemos, debemos volver. ¿Volver a dónde? Al mercado de Colón, mañana por la mañana. Y luego a las tranquilas aguas de la Albufera, cuando el sol decida descansar. Con el viento alborotándole el pelo, Isabel sintió que la ciudad le entregaba, una a una, las llaves correctas. Y el miedo, ese inquilino de siempre, por fin empezaba a hacer las maletas. El mercado de Colón despierta antes que la ciudad. La reja y las vidrieras modernistas filtran la mañana con un tono meloso, el aroma a café, azahar y pan caliente se mezcla con el susurro de voces ancianas. Isabel cruza el pórtico con el sobre en el bolso y un nudo en la garganta. Un puesto de flores derrama claveles y margaritas sobre el mostrador. Cerca, un hombre prepara horchata de chufa y dispone fartons como pequeños remos preparados para el día. Don Ernesto, hoy viene, dice el florista, señalando a un círculo de hombres al fondo, con sus sombreros desgastados, sus mantas abiertas y un periódico Levante MV cuidadosamente doblado. Isabel respira hondo. Se acerca. El sonido de las fichas de dominó golpeando la mesa es casi como el de un reloj. Buenos días. Disculpen la interrupción. Busco a alguien que pueda conocer gente de la Albufera. Abre el sobre y muestra la fotografía. 8 de mayo de 1962. La Pepica. Mi madre, y este hombre. Entornan los ojos, las cabezas se acercan. Uno u otro murmura, parece que sí, podría ser. Y entonces un hombre de piel bronceada, manos gruesas y un pañuelo azul al cuello endereza la espalda. Olvida el tablero de ajedrez. Déjame ver mejor. Sostiene la foto con el respeto que se le dedica a un santo antiguo. Esta boina, este perfil. Una media sonrisa ilumina su rostro. Julián Herrera, el de la Albufera. Lo conocí. El suelo desciende 1 centímetro bajo los pies de Isabel. ¿Lo conocías? Venía a vender anguilas por aquí, a los que empobrecían a todos. Tenía una barca en el desfiladero del Puyol. Le llamaban Julián de la Vereta. Don Ernesto suelta una carcajada que suena como un remo rompiendo el agua. Y siempre pagaba el vino blanco. Un caballero, el hombre. Isabel intenta encajar la pieza en el mosaico. Su voz es baja, y con Carmen. Señala a la mujer del vestido. ¿Los viste alguna vez juntos? Piensa. El mercado se disuelve y regresa, como la marea.
Una vez, sí. En la Malvarrosa. Tuvo un bebé, debía de tener 1 año. Levanta la foto. Como aquí. Golpea ligeramente la esquina. Me acuerdo porque la pepica estaba a reventar y Julián me saludó desde el toldo, orgulloso como quien sostiene el mundo en las 2 manos. Dijo, cierra los ojos. Dijo algo así como, para que no nos olvidemos, Ernesto. Y se rió. Siempre decía frases así, como si hablara del futuro. La frase cae en Isabel como una piedra que se ondula durante mucho tiempo. Para que nunca nos olvidemos. El mismo verso. El mismo hombre. ¿Sabes qué le pasó? Don Ernesto se aprieta el pañuelo alrededor del cuello. Una nube pasa por la ventana alta. La albufera tiene sus buenos y sus malos momentos. Evita la precisión, como si respetara a los muertos. Después del 62, se corrió la voz de una mala noche. Viento del sur, agua revuelta. Unos dicen tormenta, otros, pelea. Se encoge de hombros. No había visto nada más. Solo silencio. Y el silencio, querida, a veces es peor que una mentira. El mercado parece escuchar. El florista deja de arreglar, el horchatero levanta la vista. Isabel se agarra al borde de la mesa para contener el temblor. Escucha, don Ernesto suaviza el tono. En el Palmar, todavía hay quien guarda el apellido Herrera como sal en la piel. Pregunta por doña Remedios en la plaza de la Sequiota. Y, como quien pasa un hilo, María, la hija de Julián. Si alguien sabe dónde está la verdad, es ella. ¿Tuvo una hija? La pregunta sale con un sobresalto que duele. Sí. Era pequeña cuando todo ocurrió. Creció entre hamacas, ollas de hierro y ventanas que daban al estanque. Sonríe. Gente fuerte. Igual que parecía ser su madre. Isabel le da las gracias, pero la palabra le suena pequeña. Compra un ramo de claveles rojos sin pensar por qué. Don Ernesto le devuelve la fotografía con un gesto de bendición. Toma una cosa, hija, el agua de la albufera conserva, pero devuelve. A veces, cuando el sol se pone y los juncos proyectan su sombra, susurra nombres. De regreso a la calle, Isabel siente el suave peso del sobre contra el pecho. La ciudad avanza, los niños corren, las cucharas chocan con las tazas, una guitarra intenta un tímido pasodoble, pero en ella, hay un nuevo punto en el mapa, el Palmar. Y un nombre que ya no es solo una inicial, Julián Herrera. Antes de salir del mercado, se detiene frente a una vidriera azul. El reflejo revela a una Isabel que mira hacia atrás, menos frágil de lo que recordaba. Piensa en Antonio, en el padre que la crió, en la madre que la silenció. Piensa en el derecho a amar sin guión y el precio que pagó por ello entonces. Y decide, irá al Palmar. Pero primero, volverá a casa. Si hay verdades afuera, quizás también las haya en el fondo de algún baúl, entre sábanas viejas e historias que sobrevivieron al jabón de Marsella. Cruza el pórtico. El sol de Valencia se alza un poco más alto. Dentro del sobre, la fotografía vuelve a ser un corazón. Afuera, la vida es viento. Y el viento, cuando decide, empuja. De vuelta en el Carmen, la casa parecía respirar de otra manera, como si las paredes hubieran oído el nombre que acababan de mencionar en el mercado, Julián Herrera. Isabel dejó el ramo de claveles sobre la mesa, abrió las ventanas y dejó que el ruido de la ciudad disipara la dulce náusea del descubrimiento. La radio de Miguel, olvidada en un rincón, chirrió y encontró un viejo pareado. Giró el botón y se quedó en silencio. Sabía que, antes de continuar hacia el Palmar, necesitaba cruzar un pasillo estrecho, el de los recuerdos que no eran suyos, pero que la habían moldeado. Descolgó el teléfono fijo y marcó el número de la tía Elena, la hermana pequeña de Carmen, que vivía en Patraix. Su tía respondió con la voz áspera de quien se ha madrugado toda la vida. Isabel. Tía, necesito preguntarte algo. Dudó, como si pisara una baldosa suelta. ¿Te acuerdas de un hombre llamado Julián? Julián Herrera. Al otro lado de la habitación, la respiración de su tía se detuvo un segundo. La radio de la vecina emitió un sonido distante de 2 pasos. Eso quedó enterrado, niña. La palabra enterrado salió suavemente, pero con el peso de una lápida. Tu madre. La tía Elena se aclaró la garganta. Tu madre fue feliz un verano. Solo uno. Tuvo el olor a mar en el pelo durante meses. Luego, volvió a peinarse. ¿Era peligroso? Isabel se odió por la pregunta, pero necesitaba escuchar la versión que las décadas habían inventado. Peligroso,
No. Su tía suspiró con una vieja ira. Libre. Y la libertad, en aquel entonces, era el mayor peligro. Un breve silencio. Tú, padre. Escogió sus palabras como quien escoge piedras. Tenías amigos en lugares donde una palabra vale más que un papel. Le dijo a Carmen que la vergüenza mataba más que el mar. Y que si persistía, alguien perdería su trabajo o algo peor. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. Su padre, quien la había criado con cariño, quien le había enseñado a pelar naranjas en gajos perfectos, quien le había comprado su primer libro en el mercado central, ¿había usado el miedo como excusa? Le ardía la garganta. Hubo pelea, su voz se quebró. No la vi. La tía Elena levantó un escudo. En aquel entonces, ver también era peligroso. Pero recuerdo a Carmen llegar un día con el dobladillo del vestido mojado, un rasguño en el brazo, y decir que se había caído de la bici. Y recuerdo un Seat 600 blanco esperando al final de la calle, con el motor en marcha, un hombre dando golpecitos con el cigarrillo en el cenicero portátil como si estuviera fichando. Pausa. Al día siguiente, tu madre quemó cartas en el fregadero. Vi el humo, el olor a papel y sal. Isabel apoyó la frente en la ventana. Abajo, una pareja discutía en voz baja sobre quién les traería su bocadillo del bar de la esquina. El mundo seguía con cosas sencillas mientras, dentro de ella, un cajón sin llave se abría por completo. Tía, ¿por qué no me lo dijiste nunca? Porque tu madre me lo preguntó. La respuesta llegó sin florituras. Dijo, Elena, a mi niña no le falta un cura. Y tenía razón. Su voz se suavizó. Te querían. Eso también es cierto. La frase cayó sobre Isabel como una mano cálida. La verdad no venía a destruir, venía a reorganizar lo que cada amor ocupaba en ella. Colgó lentamente. Fue al dormitorio y sacó el antiguo arcón de madera de debajo de la cama, el mismo donde guardaba toallas bordadas y fotografías sin exponer. Entre sábanas con olor a jabón de Marsella, encontró una caja más pequeña, una de radiografías. Dentro, un puñado de objetos, una pequeña imagen de la Virgen de los Desamparados con los bordes desgastados, un par de pendientes y un cierre metálico con un hilo de cadena. En el fondo había un sobre marrón con el sello del archivo municipal. No había documentos dentro, solo una nota manuscrita de Carmen, en un azul que aún conservaba su esencia. Si un día te quedas sin tierra, trae agua. Agua. Albufera. El mapa repetía la misma palabra. Un tímido golpe en la puerta la sacó de su trance. Doña Consuelo, la vecina del segundo piso, apareció con un plato cubierto con un paño, arroz al horno recién salido del horno. El aroma a pimentón inundaba el pasillo. Te vi llegar pálida, mujer. Forzó una sonrisa maternal. Come. Luego te ocupas de lo demás. Isabel llevó el plato a la cocina y, sin hambre, tomó 2 cucharadas, como para recuperar el aliento. Doña Consuelo se apoyó en el marco de la puerta. Tu madre, me acuerdo. Carmen. El nombre salió con cuidado. Una vez llegó tarde a casa. Tenía arena en los zapatos. Y una sonrisa triste. Me pidió un alfiler. Para sujetar algo que no quiero que se caiga. Sostuvo la mirada. Nos sujetamos como podemos, hija. Dios se encarga del resto. Cuando el vecino se fue, Isabel regresó a la sala. El cuadro de la Plaza de la Virgen seguía apoyado contra él, la escalera de Miguel abierta, el delgado sobre la mesa respirando. Por primera vez, se enfrentó a su propia ira, no por quienes la crearon, sino por una ciudad y una época que cortaban historias con tijeras sin filo. Sintió compasión por su madre, por su padre oficial, incluso por ese hombre de la boina que ahora tenía un nombre y, tal vez, un destino que se tragó el agua. En la libreta de tapa dura donde anotaba compras y plazos, escribió una breve lista, puntuada como una oración: el Palmar a Plaza de la Sequiota Doña Remedios. María Herrera. Gola de Puyol. Regreso a la Pepica con la foto escaneada. Jueves Doña Mercedes, Gráfica Gutiérrez. La luz empezó a desvanecerse. Las campanas de la catedral dieron las 7. Isabel recogió el ramo de claveles, distribuyó 3 flores por la casa, en el aparador, en la cocina, en el dormitorio, y guardó la fotografía en el bolsillo interior de su abrigo. Se miró en el espejo, había cansancio, sí, pero también una nueva arruga en su rostro, de esas que no te afean, te guían. Cerró la puerta, cerró la llave con un clic que sonó definitivo. Mañana, el Palmar. Hoy durmió con el mar en la cabeza y la incómoda, pero necesaria,
certeza de que, para llegar a la verdad, tendría que pasar por versiones, lealtades y miedos que no eran solo suyos. La noche caía tenue sobre el Carmen y el sueño la eludía. Isabel apagó las luces, pero la casa permanecía iluminada por dentro, como si cada objeto repitiera el mismo nombre, Julián Herrera. El sillón de terciopelo verde, el favorito de Carmen Ruiz, parecía llamarla. Isabel pasó la mano por el respaldo y sintió una puntada vieja, ligeramente suelta. Tomó las tijeras de bordar de su madre y deshizo el hilo con cuidado. Dentro, envuelto en un pañuelo de lino, había una pequeña libreta de tela con los bordes desgastados, atada con una cinta roja. Olía a papel viejo y jabón de Marsella. Las primeras páginas estaban fechadas, marzo de 1962. La letra inclinada de Carmen corría como el agua, fallas. Pero la mascleta no escucha sus miedos. J. me prometió una casa con ventanas al agua. Dice que la albufera huele al amanecer. Volví a casa con los oídos zumbando y las manos tibias. En la plaza de la Virgen, pedí perdón porque era feliz. Isabel sintió el dulce peso de la confesión. Pasó la página, abril. Viniste con anguilas y una sonrisa salada en la piel. No te preocupes, Carmen. Seremos felices, dijiste. Me llamaste Carmen. No, señora. Otra entrada, más corta, fue como un golpe. Ricardo vino. Sonreía como en las fotos. Yo digo que su apellido pesa, que a una mujer seria no la arruina un capricho. Me dio trabajo que se perdió y favores que se arruinaron. Me dio una sillita de coche en la mesa, llena de asientos. Querían abrir la ventana y volarlo todo por los aires. Isabel se detuvo. Ricardo, el padre que la había criado con esmero, apareció allí con otra sombra. No un villano, sino un hombre de su tiempo, armado de conveniencias y miedos. Respiró hondo y continuó. 8 de mayo. Emilio nos vio el retrato. J. insistió en dejar una copia, para cuando todo se olvide. Fuimos a la Pepica, mesa 7, paella para 3. Mi niña dormía. Esta apagó. Me miró como si el mundo estuviera en nuestras manos. Para que nunca lo olvidemos, escribió al dorso. Prometimos ver la puesta de sol en la gola de Puyol. Isabel tocó el borde de la cinta roja. Justo debajo, la letra titubeó. Después de la promesa, vi la visita. Un Seat 600 blanco, motor en marcha. 2 hombres. Hablaron poco, miraron mucho. Piense bien, dijo. J. apretó la mandíbula. Yo temblé. Les di la espalda, me fui. No quería que mi niña les gritara a los hombres que me enseñaron a tener miedo. La página siguiente tenía una mancha, quizá agua, quizá lágrimas, noche de viento. Decía que el lago abrió la boca. Decía que la desolló. Decía que irrumpió. Solo oí el golpe de la puerta y el silencio que venía de atrás. Abrí mi viento y hace poco. Si vuelves, J, vámonos. Isabel cerró los ojos un momento. Al abrirlos, apareció otra nota corta. Quiero cartas. No puedo guardar las palabras. Guardé, a cambio, un mapa, Ruzafa Malvarrosa, Albufera. Si un día se acaba el terreno de mi hija, que busque agua. Donde quiera que el sol se siente a descansar, las verdades encuentran una silla. Entre las páginas había 3 objetos, una espiga de arroz seca, una pequeña llave de latón grabada con el número 108 y un recibo doblado de un barco de alquiler del Palmar. La espiga se desmoronó al tacto, pero la llave pesaba más que el metal. 108. Isabel pensó en el código negativo, A62-108. La vida, a veces, escribe en rimas. Continuó, casi al final del cuaderno, septiembre. Aprendí a hacer todo lo que podía sin mi lengua. María, la hija de su hermana, me llamaba, tía, entre juncos. J. la alzó y yo comprendió que el amor no siempre llegaba con los papeles adecuados. Si no pude darle mi apellido a mi hija, me dio la verdad. El nombre María encendió una luz en el interior de Isabel, la misma que don Ernesto le había señalado en el mercado. Quizás esa niña era ahora una mujer, quizás él sostenía, en sus manos, fragmentos de lo que faltaba. Las últimas líneas del diario fueron una despedida íntima. Hoy cosí este cuaderno en la mayordomía. Si lo encuentras, hija, no te enfades con nadie. Encontré una España de sombras y susurros. Hice lo que pude con el miedo que me dieron. Si buscas, no busques culpa, busca agua. Allí te espera lo que es tuyo. Un nombre, un espejo, una hermana. Isabel se quedó inmóvil un instante, con el cuaderno abierto en el regazo,
La casa entera cabía en ese rectángulo de papel. No había odio en las palabras de Carmen, había un coraje tardío. El sillón por fin le había devuelto lo que había guardado durante décadas, un amor prohibido, una ruta precisa y la bendición a seguir. Guardó el cuaderno en su pañuelo, metió la llave 108 en el bolsillo interior de su abrigo y metió la espiga de arroz entre dos hojas, un talismán. En la cocina, llenó una botella de agua y bebió un sorbo como si sellara un pacto. Luego escribió en una tarjetita y la ató a la cinta del cuaderno: «Volveré cuando el sol se ponga sobre el agua». Apagó las luces. Por la ventana, Valencia respiraba. Mañana, el Palmar, la plaza de la Sequiota, Doña Remedios, quizá María. Y si la llave encajaba en alguna puerta, que fuera la de la verdad. Valencia quedó atrás como una acuarela bañada por el sol mientras el autobús tomaba la CB500 hacia el sur. A través de la ventanilla, los arrozales reflejaban el cielo, las garzas surcaban el aire bajo, el viento peinaba los juncos. Isabel sostenía el sobre en su regazo, y en el bolsillo interior de su abrigo, sentía el peso obstinado de la llave 108, un pequeño corazón de latón latiendo contra sus costillas. «Si un día te falta tierra, busca agua», había escrito Carmen. Allí, la tierra se convertía en agua hasta donde alcanzaba la vista, la albufera. El Palmar apareció blanco y bajo, una calle principal con casas con los tejados caídos, ollas de hierro en la puerta, hamacas secándose como ropa vieja. Isabel se bajó al final de la línea y caminó hasta la plaza de la Sequiota, donde un grupo de hombres remendaba hamacas y una mujer con falda oscura, pañuelo en la cabeza y las manos cubiertas de sal, vendía pebre humeante en cuencos de barro. «Busco a Doña Remedios», dijo, mostrando la fotografía. «Remedios está ahí, junto al muelle», respondió la vendedora, señalando con la barbilla. Al otro lado de la plaza, a la sombra de un puesto encalado, una mujer de ojos claros miraba el agua como si leyera un libro viejo. «¿Eres Remedios?» «Depende de quien pregunte», respondió sin malicia. «Soy Isabel Martín. Mi madre era Carmen Ruiz». La palabra Carmen iluminó los ojos de la anciana. Carmen tenía ojos como los tuyos cuando veía la puesta de sol. Remedios no sonrió, pero suavizó la voz. «Ven». Caminaron hacia el muelle. La madera les desgastaba los zapatos. Una barcaza se deslizaba silenciosamente, guiada por un hombre que empujaba el agua con una pértiga, como si llevara un secreto. Isabel mostró la foto. Remedios apoyó el dedo en el borde, donde apenas se veía la boina. «Julián Herrera. Julián de la Beret», confirmó sin dudarlo. «Yo pescaba aquí. Cuando cambió el viento, él lo supo antes que nadie». Isabel sacó entonces la llave 108 y el pequeño recibo amarillento del alquiler del barco. «Encontré esto en el diario de mi madre». Remedios entrecerró los ojos. Tomó la llave, sopesándola en la palma de la mano como si estuviera midiendo un recuerdo. «Este no es un barco alquilado, hija. Es un barco de la cofradía de pescadores». Señaló un cobertizo bajo con una puerta azul y un letrero descolorido. «Cofradía de pescadores, el Palmar». «Si el 108 sigue ahí, es de Julián». A Isabel le dio un vuelco el corazón. Cruzaron el patio, un suelo de cemento manchado de agua. Dentro, un pasillo flanqueado por taquillas metálicas numeradas: 94, 95, 96. 105, 106, 107. 108, el número, pequeño y persistente, brillaba como un faro desgastado. Remedios asintió. «Ábrelo». La llave giró con fuerza, crujiendo a óxido y décadas. La puerta cedió con un suspiro. El olor fue lo primero: sal seca, metal, algas antiguas. Dentro, una caja de madera con tapa corredera, una gorra de lana oscura y desgastada, un cuaderno plastificado y agrietado con el nombre escrito completo: Julián Herrera Alviñana, un cuchillo de pesca oxidado, un paquete de flotadores de corcho atados con cordel azul, y, en el fondo, un rectángulo de tela enrollado. Isabel tiró de él con cuidado. Era un pañuelo de algodón con los bordes rojos. Al desdoblarlo, un puñado de objetos diminutos cayeron en su mano: una concha, un botón de vestido, un mechón de pelo atado con un nudo, y una placa de latón del tamaño de una moneda, grabada en una cara con A62-108 y, en la otra, con dos letras grabadas con punzón: «C.R. Carmen», susurró Remedios, como si bendijera. Se quedó con lo que se llevó el viento. Isabel cerró los ojos un instante. Fue como si la placa le devolviera un trocito de aire de 1962, intacto. Él,
Desapareció en una tormenta. La pregunta salió en un susurro, temerosa de que se convirtiera en eco. Remedios miró el lago y se detuvo. La noche que se lo tragó, el agua también se tragó las palabras, dijo finalmente. Había viento. Y había hombres. Aquí todos lo supusimos, y nadie lo dijo todo. Se volvió, con firmeza. Pero no has venido a llorar a un muerto, sino a encontrar a los vivos. María, aventuró Isabel, recordando el mercado. La hija. La hija. Remedios señaló una calle que conducía al espejo de agua. Casa de puertas verdes, macetas con geranios. Trabaja temprano por la mañana y echa la siesta. Si la tocas suavemente, te abrirá. Sí, vuelve al anochecer, cuando sale el sol en la albufera, las cosas que te pesan se vuelven más ligeras. Antes de irse, Isabel acarició el tapón con las yemas de los dedos, como en agradecimiento. Él guardaba la placa a 62108, la tarjeta de la cofradía y uno de los flotadores de corcho en el sobre, un pequeño talismán, el olor a hamacas y a mañana. Remedios cerró la tapa y volvió a colocar el candado. Deja el tapón puesto, aconsejó con dulzura. Hay cosas que pertenecen a donde aprendieron a respirar. Afuera, el calor del mediodía amainaba. Isabel encontró la casa de puertas verdes, geranios en las ventanas, una bicicleta apoyada, una cuerda con paños de cocina al sol. Llamó suavemente. Silencio. Volvió a llamar. Un perro ladró a lo lejos y se calló. Isabel esperó, con el corazón latiendo como un remero. El lago respiraba lentamente, un bote surcaba la superficie como si anunciara el día. Estaba a punto de darse la vuelta cuando la cerradura chirrió. La puerta se abrió con 2 dedos, y un par de ojos oscuros, cansados y atentos aparecieron en las frescas sombras del pasillo. Sí. La voz era baja pero firme. Isabel levantó la fotografía y, con ella, todos los veranos que no había vivido. Busco a María Herrera. Los ojos en la penumbra miraron la foto, luego el rostro de Isabel, y luego volvieron a mirarla, como si algo finalmente se reconociera. La puerta se abrió un poco más. Soy yo, dijo. ¿Quién eres tú para traerme ese rostro? Isabel respiró hondo como quien llega a la orilla después de un largo baño. Soy la hija de Carmen. El aire en el pasillo pareció cambiar de temperatura. Por un segundo, incluso las libélulas sobre el estanque reflectante parecieron suspender su vuelo. Y, en el umbral entre el interior y el exterior, entre el pasado y el presente, 2 mujeres iniciaron un reconocimiento que ninguna de las dos sabía cómo nombrar, todavía. La puerta se abrió 1 centímetro más y la sombra se transformó en un rostro. Los ojos de María Herrera eran oscuros, como el lago cuando amenaza lluvia. Llevaba el pelo recogido en un moño improvisado y las manos aún húmedas, olían a jabón y pescado. El pasillo estaba fresco, con viejos suelos de terracota y dibujos azules y verdes que recordaban al agua de un mosaico. Vete, dijo, cediendo. Hace calor fuera, y dentro se está mejor. La casa era sencilla, blanca, con una cocina que daba a un pequeño patio, una mesa de madera marcada por cuchillos y ollas de barro llenas de pimentón y laurel. En una pared, clavadas con clavos torcidos, había flotadores de corcho, un cuchillo de malla y un retrato enmarcado, el perfil de Julián, un joven con boina, mirando fijamente a través de la foto como si escuchara el viento. A Isabel se le hinchó el pecho. Traje esto, dijo, abriendo el sobre como si abriera una caja fuerte, la fotografía de la Pepica, la placa de la tona 62108, el carné de la hermandad. También encontré un mapa en la casa, Ruzafa, Malvarrosa, Albufera, y una llave. Se tocó el bolsillo, como para confirmar que aún tenía piso. María tomó la placa con dedos temblorosos, la acercó al retrato de la boina y, por un momento, no dijo nada. Al hablar, su voz sonó como la de alguien que cruza un puente palpitante. Mi padre llevaba los números como quien lleva las mareas. Apretó la placa contra su pecho, cerrando los ojos. Me contaba historias de una mujer que reía en las fallas y lloraba a escondidas al terminar la música. Decía que si un día aparecía alguien con su mirada. Sus ojos buscaron los de Isabel. Debía escuchar antes de preguntar. Guardaron silencio, y el silencio no dolió. El agua empezó a hervir en la olla. María añadió anguilas, patatas, ajo y pimientos. El aroma del al y pebre se elevó, denso y familiar como una canción antigua. ¿Sabías de mí?, preguntó Isabel, casi con aire infantil. Saber es una palabra grande. María removió la olla lentamente.
Tenía historias. Levantó la barbilla hacia el retrato. Mi padre decía, mi sirenita tiene una hermana de agua, que un día vendría a buscarte a la garganta del Puyol. La cuchara se detuvo en el aire. Esa noche nunca llegó. Isabel abrió el diario de Carmen por la sección de la mesa 7 y dejó que María leyera. La letra inclinada de su madre se convirtió en un puente entre ellas. Cuando María llegó al verso, si un día a mi niña le falta tierra, que busque agua, puso el dedo sobre él como sellando un pacto. Tu madre era valiente, dijo. Y Valencia se bate en duelo aquí. Se dio un ligero golpecito en el pecho. No culpo a nadie. Respiró hondo. Había hombres, Seat 600, promesas que pesaban como anclas. Isabel notó de repente un gesto reflejado. Cuando María se metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, usó el mismo movimiento con el pulgar, una pequeña reverencia, que Carmen hizo en el espejo de la casa de El Carmen. Rió con torpeza. Mi madre se recogía el pelo así. Mi tía Remedios me enseñó. María sonrió por la comisura de los labios. Dicen que era costumbre de Carmen. Levantó la vista, con un brillo impaciente y tierno. ¿Ves? Las cosas cruzan el agua cuando quieren. Comieron los primeros sorbos del al y pebre en silencio. El caldo sabía bien, como si fuera cierto. María se levantó y regresó con una caja de sardinas convertida en caja fuerte. Dentro, un lazo rojo descolorido, una servilleta con el antiguo logo de la Pepica y una nota desgastada, casi sin tinta. Para la hijita de Carmen, si llega un día, guarda esto para que no lo olvidemos. ¿Firma? No había ninguna. Solo una J dibujada como un anzuelo. La he guardado durante años, dijo María, avergonzada de su propia fe. A veces me llamaba tonta, otras veces, terca. Se rió. En español suena más bonito, cabeza dura. Isabel se secó el rabillo del ojo con la yema del dedo. De repente, el mundo parecía alineado. El lazo, la servilleta, la J como las iniciales grabadas en la placa. La vida volvía a rimar. Todavía no sé nombrar nombres, confesó, mirando el retrato de la boina. Tengo padre. Tuve un marido que se fue de casa. No quiero borrar a nadie. Pero quiero añadir a alguien más. María asintió con seriedad. No viniste a manchar. Viniste a resumir. Y, como quien ofrece un nuevo bautismo sin iglesia, extendió la mano sobre la mesa. Si no somos hermanas por el papel, podemos serlo junto al lago. Sonrió, y la sonrisa le resultó familiar de repente. Hermanas por el agua. Las dos permanecieron muy quietas, unidas de la mano por un instante que habría encajado a la perfección en 1962. Desde el patio, entraba una luz oblicua. Una libélula cruzó la cocina y se posó en la cortina un segundo, como una señal del día. Hoy al anochecer, dijo María, secándose las manos, vamos al muelle. Hay una curva de luz donde la albufera nos devuelve cosas que creemos haber perdido. Señaló con la barbilla la pequeña placa de latón. Y mañana, si quieres, vamos juntas a hablar con doña Mercedes, a la imprenta de Ruzafa. Quien guarda negativos, a veces guarda palabras. Isabel respiró hondo, como si aprendiera una nueva oración. El al y pebre burbujeaba suavemente. El retrato de Julián parecía menos rígido en la pared. Hermanas de agua, repetía para sí, sintiendo el peso y el alivio de las sílabas. Y, por primera vez, el verso para que nunca olvidemos sonó completo, como si algo faltante se hubiera añadido invisiblemente, para volver a nombrarnos. Al caer la tarde, la albufera encendió sus farolas invisibles, libélulas, reflejos de ladrillo líquido, un silencio que hacía ruido. En el muelle, Isabel y María estaban sentadas en el banco de madera que siempre había estado bebiendo agua. Era el momento en que, según Remedios, lo pesado se vuelve más ligero. María cogió el retrato de Julián que llevaba colgado al cuello, un recorte del negativo antiguo laminado por ella misma, y empezó. Aquí no nos relajamos para contar lo que lamentamos, dijo en voz baja. Lo contamos como si rezáramos. Respiró hondo, como quien se zambulle, y tiró de la cuerda. Aquella primavera de 1962, Julián rebosaba energía. Hablaba de una casa con ventanas que daban al agua, de una cuna apoyada en la pared blanca, de un futuro que se podía remar. Remedios lo recuerda, y María heredó este recuerdo, al volver de la Malvarrosa con arena en los zapatos y una sonrisa de oreja a oreja. Mesa 7, la Pepica, paella para 3, repitió,
como la contraseña de un mundo donde todo salía bien. Pero 2 días después, el Seat 600 blanco aparcó al final del muelle. 2 hombres. Uno con traje claro, el otro con la camisa remangada, ambos con ese silencio que pesa más que cualquier grito. Remedios, al otro lado, fingió mirar las redes. Observó cómo Julián se secaba las manos con la gorra y caminaba hacia ellos. La conversación fue breve y mordaz, como un cuchillo de red. Vergüenza, nombre, escándalo, chica. Una vez, el hombre del traje señaló el agua con la barbilla, otra, tocó el hombro de Julián con la punta de 2 dedos, como midiendo la magnitud de un problema. Remedios dice que mi padre no gritó, continuó María con voz clara. Solo hizo lo que siempre hacía cuando estaba enfadado, se mordió el interior de la mejilla. Sonrió sin humor. Entonces se quitó la boina. Cuando se quitó la boina, fue porque iba a hacer lo que creía correcto, aunque le doliera. Esa noche, el levante zozobró. El viento empujó el agua lateralmente, los juncos silbaron. Los del Saler juran haber oído golpear los mástiles, y los de Gola de Puyol afirman haber visto un barco sin linterna cortando la oscuridad como un pez terco. Por la mañana, encontraron la percha rota, el barco apoyado en los juncos y, en el fondo, un chaleco empapado atado a una cuerda que parecía cortada, no deshilachada. ¿La gorra? No. La gorra nunca regresó, y así permaneció para siempre en la foto. La Guardia Civil escribió mala mar en el papel. Tormenta, pescador confiado, probable muerte. Nadie buscó marcas en el casco, nadie preguntó por las peleas del día anterior. Las mujeres del Palmar secaron ollas sin preguntar. Algunos hombres callaban por miedo, otros por fervor hacia su apellido. Había familias que pesaban mucho, y Ricardo, el hombre que le dio a Isabel su nombre, el padre que moldeaba gajos de naranja perfectos, tenía amigos que cerraban puertas y denunciaban. No digo que empujaron a mi padre al agua, dijo María lentamente, como si pisara terreno fértil. Digo que, si alguien suponía algo más, miraba para otro lado. Y mirar para otro lado, a veces, también mata. Isabel sentía un dolor en la piel donde la culpa la tocaba, por el padre que conoció, por los silencios que heredó, por la madre que cosió el miedo en el sillón. El aire de la albufera olía a arroz caliente y juncos. Quería defender a Ricardo, decir que los hombres de su tiempo sabían poco de liberar a las mujeres. Quería acusarlo. Él no hizo ninguna de las dos cosas. Ella solo escuchaba, la forma más difícil del amor. María contó entonces la última parte. Cuando Carmen se enteró del accidente, llegó a El Palmar con el dobladillo del vestido mojado y una mirada que solo entienden quienes han perdido. Remedios la sentó, le dio alipebre y una manta. Carmen repitió en voz baja, como reza, para que nunca nos olviden. Para que nunca nos olviden. Luego sacó un pañuelo con ribete rojo del bolsillo, envolvió en él un pequeño cartel, el mismo a 62-108, y pidió: si alguna vez viene mi niña, por favor, dáselo. Remedios lo guardó. Años después, se lo dio a María. Y María esperó. Esperó 63 años a que alguien con los ojos de Carmen llamara a su puerta. Y viniste, dijo, casi en un susurro, como agradeciendo a una santa. Los pájaros trazaron una línea sobre el lago. El sol, por un instante, se puso en el agua, y la superficie se tornó de un dorado quemado. Isabel respiró hondo y, por primera vez, dejó que la hipótesis calara hondo. Quizá el hombre que le enseñó a cortar naranjas la había ayudado a cortar una historia. Era difícil de aceptar. Pero la verdad, cuando llega, no pregunta si estás listo. No vine a destruir a nadie, dijo, mirando la línea de la garganta del Puyol que se oscurecía en el horizonte. Vine a devolver los nombres a su lugar. El de mi padre adoptivo, el de mi padre biológico, el de mi madre, el nombre completo, no la mitad. ¿Y el mío? María asintió. Mañana, doña Mercedes. A veces recuerda cosas que ni siquiera el papel recuerda. Y, si quieres, podemos pasarnos por el archivo del pueblo. Hay cuadernos de viento que no se pueden escribir con tinta. Se quedaron allí hasta el anochecer, disfrutando del agua. Al levantarse, la madera del muelle crujió con fuerza, como diciendo, basta. Hermanas del agua, pensó Isabel, y el mundo no se inmutó ante ese pensamiento, se expandió. En su bolsillo, la placa de latón se calentó, obediente a su cuerpo. En su mente, las piezas aún no completaban el rompecabezas, pero ya lo dibujaban. Había injusticia, sí, pero también había un camino, nombrar,
restaurar, agradecer. Y seguir adelante. La mañana amaneció como un cristal sobre Ruzafa. Isabel y María caminaron juntas hacia Impresiones Gutiérrez. El aroma a pintura fresca abría la calle Literato Azorín como un libro. Javier levantó la vista del mostrador y saludó con la mano. Detrás de él, una mujer menuda, de pelo blanco recogido y manos de tipógrafo, ordenaba cajas con la serenidad de quien ha presenciado el cambio de siglo. Doña Mercedes, la presentó Javier. Trabajó con mi abuelo Emilio hasta el final. Mercedes miró a Isabel con una ternura práctica. Tu madre tenía un rostro inolvidable, dijo, incluso antes de ver los retratos. Ven. Fueron al archivo. Mercedes sacó una carpeta gris con una etiqueta manuscrita. Correspondencia, pendiente /diagonal 1959 a 1965. El sonido del metal al rozar contra los raíles le provocó un agradable escalofrío. Dentro, los sobres estaban alineados. Leyó nombres, fechas, notas en el lateral, entregar con álbum, cliente fallecido, sin vino. Hasta que su uña se detuvo en una solapa corta, papel color cebolla, tinta morada para sellos, letra masculina y nerviosa. Para Carmen Ruiz, por si no regresa. Emilio, quédatelo. El mundo se quedó en silencio. Isabel no respiró hasta que Mercedes dejó el sobre la mesa. El sello de goma estaba seco, como si hubiera estado esperando ese día. Ábrelo tú, dijo Mercedes, con las arrugas de los ojos como si bendijera. Isabel rompió el sello con cuidado. Dentro, una hoja de papel doblada por la mitad, olor a algas y tabaco. Reconoció la línea firme, sin florituras, como quien escribe desde un muelle. Carmen, si lo recibes, es porque me perdí la devolución. No te asustes, esto es lo que tiene que hacer un hombre cuando quiere duplicar su nombre. No te pido que me esperes, te pido que no aparezcas. La vergüenza es un anzuelo que no se rompe. El día de la foto, guarda una copia con Emilio. Di para que nunca olvidemos. No sabía que esa frase era una vela. Si no puedes volver, sujeta esa vela cuando no haga falta. Si tienes que elegir entre el ruido y el mar, elige el mar. El mar no pregunta tu apellido. Lleva a nuestra chica una vez al atardecer a la gola de Puyol, y dile que su cura se llamaba Julián Herrera. Que tenía hermanos en el agua y una hija en la orilla. Que supongo que no habría otra manera que seguir adelante. Aún quedan cosas en la taquilla. 108 de la cofradía. Remedios lo sabe. María sabrá. Si la niña crece y un día le falta tierra, que busque agua. El agua le devuelve lo que pueda. No odio a nadie. En este país nos enseñaron a hablar bajo. Que te rías, no que aprendas eso. Si me consideras torpe, que sea por amar sin permiso. J. Al terminar de leer, las manos de Isabel temblaban como una vela recién encendida. María tocó con el dedo índice la breve firma, esa J con forma de gancho que ya las había marcado en servilletas y placas. Nadie gritó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, educadas, de gratitud. Mi padre escribía poco, pero nunca mentía, dijo María, con voz de piedra y agua. Ahora está escrito. No solo en nuestra piel. Javier se aclaró la garganta, con el respeto que heredó. Una cosa más. Sacó de una carpeta una hoja de contactos con miniaturas del negativo a 62-108. Mi abuelo a veces escribía en el reverso. Dio la vuelta al papel. En una esquina, a lápiz, una flecha. La Pepica Mesa 7 junto a la Albufera, Puyol. Y, más abajo, casi un secreto, Rick. 600. El aire se enfrió un poco. Rick. No necesitaba un apellido completo para dolerle. Isabel no rehuyó la incomodidad, la sujetó con ambas manos, como quien sostiene una olla cuando hierve. Doña Mercedes sacó una lupa rayada de un cajón. Mira, señaló una de las miniaturas, en un rincón del estudio. Un grano de arena pegado a su zapato, la sombra de una boina apoyada en una silla y, sobre la mesa, un pañuelo con el borde rojo. Las fotos dicen más de lo que la gente cree. Isabel se recostó en la silla de madera. La carta en sus manos se calentó. Era como si Julián finalmente estuviera diciendo la parte que faltaba, como si, al otro lado, Carmen respondiera con el diario cosido a la silla. Dos mitades que el tiempo había mantenido separadas ahora se reconocían por completo. La culpa de Isabel por Ricardo no desapareció, sino que encontró su lugar, no como una frase, sino como una vieja pregunta que ahora cobraba forma. «¿Quiero una copia de todo?», preguntó, sorprendida por su firmeza. «Para mí, para María, para la verdad».
Javier asintió. Mercedes cerró la caja de colgantes con un gesto lento, casi ritual. Te voy a decir algo, hija, dijo la vieja impresora. Las cartas se esconden cuando la gente tiene miedo. Cuando se leen, el miedo lleva a la pérdida del trabajo. En el camino de regreso, el sol ya estaba lo suficientemente alto como para dorar las copas de los naranjos. María caminaba con la carta metida en la blusa, Isabel con la plaquita a 62108 caliente en el bolsillo. En la esquina, un vendedor gritó horchata fresca y por un momento los dos rieron al unísono, como si la ciudad les hubiera devuelto un pequeño derecho, encontrar ligero lo que siempre había sido pesado. Esa tarde, irían al archivo municipal a verificar nombres y fechas. Esa noche, Isabel ya sabía a dónde iría sola, no a acusar, sino a preguntarle al silencio de la tumba de Ricardo qué hacer con aquello que dolía y liberaba a la vez. La carta les había dado una brújula. El norte, ahora, apuntaba a la palabra que siempre había faltado, pertenencia. Por la tarde, el archivo municipal confirmaba fechas como quien pisa aires antiguos: Carmen Ruiz, residente en el Carmen; Ricardo Martín, escribano; una nota marginal de 1962 sobre la compra de un Seat 600 blanco. Nada gritaba, pero todo apuntaba. Isabel salió con copias en una carpeta y su cuerpo implorando silencio. Al anochecer, tomó un taxi hasta el Cementerio General de Valencia. Necesitaba hablar con alguien que no respondía. El cementerio recibió la tarde con cipreses plantados como flechas verdes. El camino de lápidas de mármol y nichos con marcos ovalados para retratos parecía un corredor de ojos. Isabel llevaba 3 cosas en su bolso: la fotografía de la mesa 7, una copia de la carta de Julián y la placa a 62108. Y en el brazo, un pequeño ramo de claveles rojos, los mismos que había comprado en el mercado de Colón antes de saber que tendría que usarlos para 2 verdades. El nicho de Ricardo Martín estaba en un pasillo lateral, sombreado por la tarde, con una imagen de la Virgen de los Desamparados pegada al azulejo, un retrato suyo de joven, con el pelo pulcramente peinado, la misma sonrisa que le había enseñado a no derramar una copa al brindar. Isabel apoyó la mano en el frío mármol, respiró hondo y se sentó en el banco bajo de piedra. «Padre». La palabra salió vacilante. «Papá». El viento agitaba las cintas de un viejo arreglo floral. Isabel sacó la foto de la Pepica de su bolso y, junto a ella, la carta de Julián. Apoyándose en las rodillas, empezó a hablar en voz baja, como si no quisiera despertar a sus vecinos del nicho. «No vine a derribar la casa que me regalaste». Tocó el borde de la foto con los dedos, con cuidado. «Vine a mover las paredes para que encajaran lo que faltaba». Relató lo que había descubierto: el sello de Ruzafa, la servilleta, el negativo a 62108, Doña Mercedes, Remedios, María. Pronunció Julián Herrera una sola vez, para que el nombre no sonara a provocación, sino a lugar. Le agradeció los gajos de naranja, las mañanas con horchata, la paciencia con sus deberes. Y entonces preguntó, no como una acusación, sino como si se aferrara al pasado: «¿Sabías lo de la mesa 7? El silencio asintió y no asintió. «¿Querías protegerme? ¿De qué?» El silencio no respondió, pero se calentó. Las sombras alargaron las letras del epígrafe. Isabel colocó la carta de Julián en su regazo y leyó con una voz que solo ella y la canica podían oír: «La vergüenza es un anzuelo que no se suelta. Si te hacen elegir entre el ruido y el mar, elige el mar». Hubo una pausa dolorosa. «Elegiré el mar, papá». La palabra tenía ahora 2 direcciones, y aún así no se quebró. «Diré la verdad sin humillar a nadie. Devolveré el nombre de un hombre a la albufera y guardaré el tuyo en mi cocina. No es un juicio, es un añadido». Puso los claveles al pie del nicho, 2 mirando a Ricardo, uno separado, mirando al este, como un pequeño barco rojo hacia el desfiladero de Pujol. Sacó la placa a 62108 del bolsillo. Por un momento, pensó en dejarla allí, como un puente. Pero comprendió que el puente necesitaba moverse, entre el lago y la ciudad, entre María y ella, entre la habitación y el mundo. Un guardia pasó con un juego de llaves, anunciando que cerrarían la verja en 10 minutos. Isabel asintió, pidiendo un poco más de luz con la mirada. Volvió a hablar: «Mañana vuelvo al pueblo. Quiero hablar con la cofradía, con los que cortan pescado y remiendan redes. Quiero pedir una foto de Julián en la pared del cobertizo, junto a las demás. Y», suspiró, «quiero decirle a la familia que tengo una hermana. Si alguien quiere enojarse, que se enoje. No voy».
El viento traía un aroma a pino y una vela apagada. Isabel apoyó la frente en el mármol un segundo, un gesto de hija, no de jueza. Recordó la nota de Carmen: si un día se les acaba la tierra, traigan agua. Sonrió para sus adentros, ya no faltaba tierra, había suficiente agua para sustentarla. Se levantó. Antes de irse, volvió a mirar el retrato ovalado. El hombre que le enseñó a hacer un hogar seguiría haciéndolo. Pero a partir de esa noche, la casa tendría ventanas con vistas al lago. Y eso no disminuía a nadie, los engrandecía. Al salir, los cipreses se movieron ligeros, como dedos diciendo ven. El taxi la llevó de vuelta por calles donde se tendían camisas y el olor a paella se extendía en los patios. Al bajarse en el Carmen, la ciudad parecía una habitación ordenada después de un buen desorden, todo en su sitio, pero respirando mejor. En casa, abrió la ventana y colocó el cuadro de la Plaza de la Virgen contra la pared, no para ocultar nada esta vez, sino para marcar el punto por donde entraba la verdad. Llenó una palangana de agua y, en el reflejo, vio 3 rostros que encajaban en la misma superficie: Carmen, Ricardo, Julián, y ella, Isabel, en el centro, entera, tejida. Se sentó a la mesa y escribió, con letra firme, lo que haría en los próximos días: 1. Cofradía, pedir memoria; 2. El Palmar, cenar con María; 3. Familia, hablar con la tía Elena y sus primos; 4. La Pepica, deja una copia de la foto en la pared; 5. Virgen de los Desamparados, enciende una vela por alguien a quien amaste sin permiso. Apagó la luz. La casa no se oscureció por dentro. Durmió con la incómoda y buena certeza de que al día siguiente no comenzaría una guerra, sino un ritual de restitución. Y cuando por fin llegó el sueño, oyó, quizás el viento, quizás un recuerdo, un susurro de agua que decía: está aquí. Ahora, nómbralo todo. Al día siguiente, el patio de la cofradía de pescadores pareció despertar con un respeto inexplicable. Las redes goteaban como cortinas mojadas, las estacas apoyadas en la pared reflejaban las sombras de la madrugada. Isabel y María llegaron con una carpeta bajo el brazo, el escaneo de la A62-108, ampliado por Javier, en blanco y negro con la nitidez suficiente para devolverle textura a la boina, granos de arena al zapato, ternura a las comisuras de los labios. Remedios abrió camino con la autoridad de quien ha navegado décadas de viento. «¿Para qué es donde tenía que estar?», dijo, y los hombres que remendaban el cabo levantaron la vista. En la pared de madera, entre retratos de santos patronos y barcos con nombres de santos, había un espacio vacío, un rectángulo de luz solar. Isabel clavó allí la fotografía de Julián Herrera Albiñana. El martillo golpeó la tabla 3 veces, tac, 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 como campanillas. María fijó debajo una leyenda manuscrita: Mesa 7, La Pepica, Gola de Puyol, 1962. Para que nunca olvidemos. Un murmullo recorrió el almacén. Don Ernesto, que había venido en autobús solo para verlo, se quitó el pañuelo azul del cuello y lo ató discretamente al clavo, como quien cura un hombro viejo. Luego fueron a La Pepica. Vicente y doña Amparo recibieron la copia de la foto de la puerta y la enmarcaron con alegre premura, colocándola en un salón de honor apto para quienes regresaban tarde. Amparo escribió en el libro: «Devuelve una memoria». Cuando Isabel firmó el dorso con la misma frase que el retrato, «Para que nunca olvidemos», se dio cuenta de que no era solo una firma, era pertenencia. Esa noche, la tía Elena abrió la puerta en Patraix con lágrimas en los ojos y una tarta de naranja aún caliente en la mano. Se sentó con los dos a la mesita, donde el mantel bordado de Carmen aún celebraba una fiesta una vez al mes. Lo oyó todo. Pidió permiso para llorar sin pudor. Luego sacó una lata de galletas arrugada de un armario bajo. Dentro había 4 sobres viejos y amarillos dirigidos a Remedios. Llegaban poco a poco, después de todo, explicó. Alguien los dejaba en mi puerta y desaparecía. El remitente nunca aparecía, pero el membrete llevaba el sello de la notaría donde trabajaba Ricardo. La letra contenida parecía suya. Billetes de 5,000 pesetas en cada uno, y una nota con solo 3 palabras: para que no falte. El silencio que siguió no absolvió ni condenó, se profundizó. Isabel apoyó la frente en el dorso de la mano, y al levantarla, una nueva expresión se dibujó en su rostro, la fina línea de quien acepta las contradicciones. Ricardo había abierto puertas que quizá no debía abrir, también había dejado pan sin firmar. El mundo no es liso. El domingo, tomaron el Cercanías a Buñol.
La tomatina tiñó la tarde de rojo y risas. María se resistió al principio. Somos mujeres del lago, no del tomate, pero terminó lanzando una fruta blanda que explotó en el hombro de Isabel. Rieron hasta doler, pura risa infantil. El rojo parecía una feliz blasfemia sobre una historia tantas veces reprimida, una catarsis. Entre empujones, música a todo volumen y agua de manguera que lavaba las calles, Isabel sintió la certeza física de estar viva en el presente, con una hermana a su lado. Hermanos del agua y del tomate, brindó María, ofreciendo agua embotellada como si fuera cava. Regresaron a El Palmar al atardecer. En el muelle, Remedios esperaba con una alipebre humeante y pan de molde grueso. Isabel contó la historia de los sobres. María miró el lago, se tomó su tiempo y luego simplemente dijo: no lo entiendo todo, pero puedo agradecerte lo que me diste de comer. Luego levantó el cuenco como si sostuviera una vela, por aquellos que amaron mal y aún así intentaron proteger. El lunes, fueron juntas al mercado de Colón a llevar claveles a la floristería que se los había enviado a don Ernesto. Isabel compró 2 pulseras de hilo rojo a una vendedora y se ataron una en la muñeca, sencilla, infantil, definitiva. María se llevó la suya a la boca y la besó, riéndose de su propia vulgaridad. La risa colgaba de la reja del techo, como una campana nueva. Esa tarde, Javier llamó. La restauración digital estaba lista, con un tratamiento que devolvía la densidad a las sombras. Propuso imprimir una copia en fibra de varita, papel que envejece bien, como los vinos de Utiel Requena. Isabel accedió. Programó el marco de madera clara en la calle de las Cestas para el día siguiente. La fotografía tendría un lugar de honor, pero ese sería el capítulo final. Antes de acostarse, en la blanca cocina de María, las dos escribieron una breve nota y la pegaron en la nevera con un imán en forma de barca. Pide a la hermandad una misa por los ausentes el próximo domingo, llevar la foto a la Virgen de los Desamparados y encender 2 velas, invitar a la tía Elena a comer en la Malvarrosa, volver a Gola de Puyol al ponerse el sol. Luego se sentaron en un agradable silencio, escuchando la respiración del lago tras la ventana abierta. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de María y dijo simplemente: gracias por reconocerme. María respondió sin pensar: gracias por nominarme. En la oscuridad, la casa parecía más grande. No porque hubiera ganado muebles, sino porque había ganado gente. La reconstrucción no fue una renovación de paredes, fue una ampliación del aire. Y, en el centro de todo, ya se estaba preparando el gesto que cerraría el círculo. La fotografía volvería a la sala, no para esconderse tras el marco, sino para mirar de frente a toda la casa. Mañana. A la mañana acordada, Javier entregó la copia en fibra de varita. El blanco y negro respiraba como la piel. La boina de Julián parecía tener su propia sombra. La sonrisa de Carmen ocupaba el centro. La bebé, ella, cerraba el cuadro como un botón. El marco, hecho en la calle de las Cestas, era de madera clara, sin adornos, dejaba hablar a la imagen. Isabel lo sostenía con ambos brazos, como si llevara a un niño dormido. María caminaba a su lado, con la cinta roja de su muñeca balanceándose al ritmo de su corazón. Subieron lentamente las escaleras de la mansión de El Carmen, riendo del peso que no era un peso. La sala esperaba con las ventanas abiertas. El olor a naranjas y polvo viejo se mezclaba con el pasado y el presente. El viejo cuadro de la Plaza de la Virgen ya no ocultaba nada. Estaba trasladado a la pared opuesta, donde la luz le llegaba mejor, como si también mereciera un lugar honesto. Miguel, el pintor, estaba allí para ayudar a perforar la pared y a guardar silencio a tiempo. Doña Consuelo, la vecina, entró con un plato de arroz al horno, para que nadie coma con el estómago vacío. La tía Elena llegó con el pastel de naranja y los ojos húmedos. El mundo entero, pequeño y suficiente, apoyado en 4 clavos. Aquí, dijo Isabel, marcando con un lápiz el rectángulo de sol que siempre había dicho por aquí. María sostuvo el marco, Miguel golpeó el martillo, tac, 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 y la casa se sumió en un silencio tan profundo que se oía caer el polvo. La fotografía permaneció, no como un altar, sino como una ventana. La habitación se reorganizó a su alrededor. El sillón de terciopelo, donde el diario había dormido durante décadas, se reubicó al frente, la mesa de la herencia, el reloj de pared que marcaba lentamente las horas. Isabel retrocedió un paso. María también. Hubo un momento en que ambas se vieron reflejadas en el cristal, superpuestas a la madre, al hombre de la boina, al bebé. 4 veces, un solo rostro. Para que nunca lo olvidemos,
leyó la tía Elena en voz baja, como si rezara. Nadie aplaudió. En cambio, hicieron cosas sencillas. Comieron una cucharada de arroz al horno, cortaron la tarta, bebieron la horchata que don Ernesto había insistido en enviar, por las tostadas que no hiciste entonces. Isabel abrió la palangana de agua del aparador, aquella donde, días antes, había visto 3 caras, y, con María, se mojó los dedos, mojándose la frente en una bendición casera. En la radio, doña Mercedes, que había aparecido sin avisar, con una lupa colgada de un cordel, pidió silencio y leyó, con la voz de una tipógrafa que sabe de pausas: la vergüenza es un anzuelo que no se suelta. Si te hacen elegir entre el ruido y el mar, elige el mar. La frase cayó como un pájaro sobre los hombros de todos. Cuando la luz se volvió ámbar, bajaron a la calle con una copia más pequeña de la foto. Caminaron en una íntima procesión por la calle de Caballeros hasta la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Encendieron 2 velas, una por quien amaron sin permiso, la otra por quien habían agraviado intentando proteger. No había una lista de culpables, sino un inventario de agradecimientos. Isabel agradeció a Ricardo por el techo, el pan y los gajos de naranja, le pidió perdón por lo que pudiera haber roto, prometió no desperdiciar nombres. María agradeció a Remedios, Javier, Mercedes, Vicente, Amparo, a quienes preservan la memoria a través de sus oficios. Días después, en la cofradía, celebraron la misa de los ausentes. Hombres de piel bronceada y mujeres con delantales limpios alineaban los retratos. La fotografía de Julián ya no era un cuerpo extraño. Don Ernesto le había regalado una flor de papel y un pañuelo azul. Alguien tocó la guitarra, María tocó alipebre, Isabel sugirió, y se aprobó al instante, crear la beca Mesa 7, una donación anual y discreta para que los hijos de pescadores estudiaran en la ciudad. La Pepica prometió donar el arroz para su primer almuerzo de cada año. Javier ofreció las láminas, doña Mercedes, papeles y palabras. Para que no falte, escribió la tía Elena en un cuaderno de tapa azul, y lo cerró como si hiciera un pacto. Regresaron a casa al caer la tarde. La sala era ahora más grande. No porque hubiera ganado espacio, sino porque se había liberado del peso del secreto. Isabel se sentó en el sillón y abrió el diario de Carmen por la página de la Mesa 7. María apoyó la cabeza en su hombro. El reloj dio las 7 y, a las 7, un pájaro pasó volando junto a la ventana, rayando la luz. Allí, Isabel comprendió el título que la vida le había escrito sin que ella lo supiera. La foto se escondió tras el cuadro, y lo cambió todo. No cambió el pasado por la furia, ni el amor por el rencor. Se expandió. Les dio nombre a quienes no lo tenían, les devolvió un lugar a quienes lo perdieron, cosió agua y tierra en una sola tela. Antes de apagar las luces, Isabel colgó la placa a 62108 junto al marco, no como un trofeo, sino como una brújula. Debajo, prendió la cinta roja que había viajado décadas. María sonrió, tocó el metal con la yema del dedo y dijo, sin ceremonias: hermanas del agua. Y del hogar, añadió Isabel. Cayó la noche, pero la casa no se oscureció por dentro. El cristal de la fotografía desprendía un tenue resplandor, de esos que no se pueden borrar. Carmen, con el vestido que todos juran que es rojo, Julián, con la boina ladeada, el bebé, con el puño terco. Isabel y María ante ellos, enteras. La vida, a partir de entonces, tendría una regla sencilla, escrita con la letra de quien la ha escrito con claridad: decir sin herir, recordar sin encadenar, amar sin pedir permiso. Y cuando surgiera la duda, porque surgiría, bastaría con mirar a la pared y repetir, como una contraseña que abre puertas, para que nunca olvidemos quiénes somos cuando la verdad entre en nuestra casa.